Alfa Radio presenta Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Un programa donde platicamos con mujeres de Dios. Son esposas, madres, hijas, pero sobre todo, siervas de Dios que han impactado en el reino para bendición. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tu estima es más que alguna joya. Fuerza y honor son tu vestido, sabiduría y en tu boca. Bueno, y se ha llegado la hora. Estamos muy contentos de recibir a nuestra hermana Imelda Sandoval. Ella, para ponerlos en contexto, es una guerrera, como decía la alabanza. Ha servido como Dorca en la iglesia, o sea, ha sido líder de damas por mucho tiempo. Creo que, ¿por cuánto, hermana? Por Como unos 7 años. como ¿será? Más o menos. 8 años. Y como dice, es de muy alta estima a nuestra hermana, y estamos muy contentos de recibir a nuestra hermana Imelda. Bienvenida a Alfa Radio, hermana Imelda. Gracias, hermano. Agradezco mucho primeramente a Dios por esta oportunidad y después a su linda estación de radio que ha sido de bendición para muchas personas ya. Amén, amén. Pues el gusto es de nosotros, y sabemos que nos están escuchando en Atlanta, Georgia, Tennessee. en Tennessee, nos están escuchando en México, nos están escuchando en muchos lugares a esta hora, y esperamos en el nombre de Jesús que sea de bendición. Así es que empecemos, hermana, y pues queríamos preguntarle cómo empezó todo, cómo fue que el Señor la trajo a sus pies. Amén, hermano. Es una pregunta que me lleva a muchos años atrás, y de hecho he sentido en este momento la presencia de Dios muy fuertemente, porque regresar a ese tiempo es para mí algo muy importante, porque el día que yo me olvide de dónde Dios me sacó, entonces dejaría, amén, de ser esa mujer agradecida con el Señor, y pues algo que nunca debo de olvidar. Llegué, hermano, literalmente el Señor Jesús me llevó a sus pies de una manera un poco fuerte. Yo, de ser una gran mujer de negocios y con mucho buen dividendo, y de ser una mujer bien trabajadora en lo secular, llegué a ser una mujer sin hogar, relativamente casi viviendo en la calle. Y Sí, difícil. fue muy difícil. Perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí todo. Pero Amén. hasta ese entonces usted no conocía nada del Señor. Usted Amén. afanada Amén. en los quehaceres, así como Marta, ¿no? Que negocios y el hogar y ya los hijos. Pero síganos Amén. contando. Síganos. Amén, sí, hermano. Entonces, perdí todo. Yo sé que Dios había puesto su mirada ya en mí. Yo tenía un negocio llamado Christian's Boutique. Y yo era vecina de una librería cristiana. Y las personas que llegaban ahí me relacionaban con una mujer de Dios, una mujer de fe. Y aunque llegaban ahí, y al llegar y verme y ver que no era realmente una tienda, una boutique para personas cristianas, me invitaban a la iglesia, me dejaban sobre el mostrador Biblias, CDs, invitaciones a eventos, y me decían: no deje de ir, va a estar muy bonito. Yo todo lo tomaba y lo ponía abajo de la caja, lo guardaba.
y lo daba por poco. O sea, pero yo sé que Dios ya tenía planes conmigo en ese tiempo, porque Sí. Él me llamaba de una y de otra manera y yo era Hacía caso omiso. necia. Ujú. Amén, pero el Señor tenía planes, ahora sé que tenía planes conmigo y tuvo que llamarme de una manera un poco fuerte, porque en un día salí yo del negocio y a México porque llevaba algunas prendas de joyas. Yo trabajaba mucho con diamantes porque era también joyería ahí y llevaba, y al cruzar la línea me detuvieron y llevaba mi carro con esas cosas conmigo, aunque eran mías. Yo tenía que reportarlas y no las pude reportar y no me di cuenta, no me recordé, solo crucé y llevaba bastantes cosas. Wow. Las personas de migración mexicana me quitaron todo, me quitaron ese carro nuevito, me quitaron todas las joyas, me quitaron un pedido grande de cosmetología que vendía y tenía en el negocio. Definitivamente Dios me quería dejar sin nada. Ahora lo entiendo y dejé todas las cosas ahí en la pasada a México. Estuve muchos días ahí tratando de recuperar todo y nada, no me fue posible. Solo me tuve que pagar una cantidad grande por recoger mi auto para regresarme de nuevo a Estados Unidos. O sea que ahí perdió mucho dinero, hermano. Sí, ahí se fue gran parte de lo que era el negocio, porque al cerrar yo guardaba las joyas y lo que tenía en diamantes y las cosas de más valor y las subía a mi carro y las llevaba a mi casa. Wow. Un día después de esto me llamaron por teléfono, tenía alarma directa a mi hogar, a mi casa, y me llamaron y me dijeron que habían asaltado la tienda. Y encontré todas las demás cosas tiradas en medio del parking y fue uno tras de otra, tras de otra. Wow, le llovía sobre mojado, o sea, una tras otra situación. Sí, amén. Posteriormente, pues, también tuve una gran pérdida, que fue lo que me llevó a llegar al fondo más aún, de donde sé que Dios permitió para que yo levantara mis manos y clamara a Él. Tuve la pérdida también de mi esposo, y yéndose mi esposo entré en una gran depresión, y sin conocer al Señor fue terrible. Entré en una gran depresión y miraba a mis niños cómo también les había afectado esto. Y posteriormente me hicieron una acción sobre mi casa porque el negocio se tuvo que cerrar, porque yo ya no me presentaba, tenía miedo. Los ingresos fueron bajando y bajando y mi casa se perdió. Me dijeron que tenía ya 15 días para dejar la casa. La casa ya no era mía. El banco la recuperó, la agarró y me quedé definitivamente homeless. Ahora lo llamo así porque me quedé sin casa, Sí. sin esposo. El carro lo vino a recoger el dealer, lo recogieron, lo jalaron. Todo eso pasó en poquito tiempo. Wow, imagínense, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, imagínense ese cuadro, quedarse la hermana, perder el negocio, le roban todo, se queda sin esposo y le embargan la propiedad de la casa. Prácticamente se quedó en la calle. ¿Ya tenía hijos, hermano? Sí, amén. Y sin mi carro también se lo llevaron. O sea, se quedó después de ser Sí. empresaria a homeless. Amén. Definitivamente, literalmente así fue. Y cuando ya miré todo perdido, entonces me dijeron, tienes 15 días para dejar tu casa. Ya estaba alguien comprándola. Y yo no tenía ni cómo tener un carro y tirar todo lo que había adentro para salirme. Yo estaba en mucha depresión. Abrí las puertas de mi casa, saqué lo poco que tenía y lo dejé ahí afuera, en el patio, que se lo llevaran, porque yo no podía hacer más. Sí. Después de esto, pues, sin el Señor, dice su palabra que sin Él nada podemos hacer. Yo no conocía del Señor, no conocía sus maravillas, de sus grandes milagros y prodigios, de su grande, infinita misericordia. Y me dejé caer en depresión y así. Claro. No podía ni siquiera irme a ninguna casa porque no tenía un buen crédito. Y definitivamente todo se había acabado hasta ahí. Y los Hasta y los amigos no tenía. Eso es lo curioso, que hasta hace poco tiempo recordé que ni familia de sangre, ni mis hermanos, ni mi mamá, ni nadie, ni los amigos, tantas gente que me conocía, me encontraba en la calle, me desconocían.
Pero el Señor Jesús tenía grandes planes para mí. Después yo sé, ahora sé que Él me amó con amor profundo, porque después de esto pasaron algunos tiempos más y un poco de tiempo más batallando aquí y allá. Un día mi esposo me llama y me dice, Imelda, me dijo, préstame a los niños, mi mamá está muy grave en México, yo quiero que la vean por última vez. Yo no quería, pero no tenía otra alternativa, porque si él no se los llevaba, no iban a tener que comer al día siguiente. Y por primera vez me desprendí de mis hijos y fue algo que me dolió mucho. Aprovechando que ellos estaban fuera de la ciudad, yo me fui caminando con un carro del mercado. Un carrito, wow. Y empecé mi nuevo negocio. Empecé a recoger botes, basura. Gloria a Dios. Todo lo que podía encontrar y podía vender en la calle. Y así fue como el Señor me dijo, ya basta. Porque me quedé en una banqueta, mirando a un lado y mirando a otro. Y recordé por ahí unas palabras de alguna persona o personas que yo oía que decía que Dios era amor, que Dios nos amaba a todos. Y mientras yo estaba sentadita ahí mirando la calle vacía, era un domingo por la mañana, como a las 9 de la mañana, yo le decía, ahora sé que yo estaba orando y clamando al Señor, pero en esos tiempos no conocía más que unas pocas cosas de Él. Y dije, yo le dije, si tú quieres a todos y dices que todos somos tus hijos, ¿por qué no me has mirado a mí? Yo te necesito. Y de un momento a otro, hermano, yo empecé a llorar y tapar mi cara, y cuando siento una manita tierna y dulce que acarició mi cabeza. Wow. Y me dice, ¿qué tienes? Y como siempre uno tratando de, no pasa nada. Nada, estoy aquí solamente, no hallaba qué decir. Era una persona desconocida. Era una persona que yo nunca había visto en la vida, pero que al mirar sus ojos y extender ella su mano, pude ahora entender que era el amor de Dios en esa mujer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y me dijo, ven, yo te ayudo. Yo te voy a ayudar a hacer esa llamada, porque le mencioné que quería hacer una llamada a México, y efectivamente quería saber de mis hijos, a qué hora llegaban, cómo estaban, pero ni siquiera tenía para comprar una llamada de teléfono, una tarjeta, nada. Y ella me invitó y me llevó caminando por un parking hasta una puerta grande, se abrió un corredizo y miré muchas bancas y ahora sé que eso era un altar, pero para mí todo eso era nuevo. Y me sentó y se interesó por mí, me invitó algo de tomar y me dijo que Dios me amaba. Y a decir verdad, hermanas, como en cosa de 10 minutos miro que aparecen 2 mujeres ahí y ella me encomienda con ellas y me piden que si quiero yo que oren por mí. Para mí eso era algo nuevo. Me llevaron a un rincón de ese lugar, de ese gran galerón. Para mí era un galerón, yo no sabía qué era eso. Ahora sé que yo estaba en la casa ya de Dios, que Dios escuchó mi clamor y que Dios me llevó hasta donde yo tenía que llegar para que yo levantara mis manos, y la misericordia de Él estaba conmigo. Qué tremendo, la llevó el Señor permitió llevarla a cero. Y lo más tremendo, mis hermanos y amigos que nos escuchan, lo más tremendo es que en ese momento de, digamos, de agonía, que usted estaba diciendo, volteando a ver para un lado y para el otro, y con sus botellas vendiendo reciclaje, y sus hijos con hambre, y en ese momento que clamó al Señor, justo llegó ese ángel y estaba casi enfrente, me imagino. Sí, a unos cuantos pasos estaba de ahí. Uh-huh. O sea, eso, ¿cómo se le puede llamar, hermano y amigo que me escucha? Eso es simplemente, eso no pasa es muy difícil que pase, y es porque es un propósito, ¿no, hermana? Amén. Sí, ahora puedo entender los planes de Dios para mi vida y por qué me llevó a quedarme sin negocios, sin mis joyas que me quitaron ahí en la pasada. Ahora pude mirar por qué me quitaron la casa, ahora pude
mirar por qué me quitó a mi esposo, porque mi mirada estaba puesta en otro lado, menos en él. Y él decidió salvarme, él decidió mirarme con amor y salvarme. Él me llamaba hace mucho tiempo, yo no escuchaba y fui necia y dura de servicio, yo no entendía. Ahora en ese tiempo dice que mis ojos de oídos le había oído, pero en ese momento pude sentir que yo podía ver al Señor, yo podía sentirlo en ese lugar, en esa iglesia. Después de ese momento no me volví a apartar de ahí, no tenía otra opción. Y el siguiente servicio que yo fui y me invitaron, yo oí este párrafo que les voy a mencionar en la palabra de Dios, y decía así: ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y decía así el predicador: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y más adelante decía: no os afanéis, pues estás diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Y más adelante en Mateo 6:33 miraba: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando escuché esto, comprendí que Dios estaba ya obrando en mi corazón, en mi vida, y Dios de una manera muy especial. Y no fue precisamente con lazos de amor que me llevó, como en veces oramos nosotros o le pedimos al Señor: por favor, Señor, con lazos de amor. El Señor no fue precisamente, fue por amor a mí que me llevó de esa manera tan severa, amén, que el Señor sabía que de esa manera yo iba a llegar a buscarle un día. Después, platicando y conversando y buscando al Señor continuamente, encontré qué podía hacer. La razón más importante para mí eran en ese momento mis hijos. Pero muy importante para mí eran cómo podía obtener, amén, la victoria, cómo podía recuperar a mis hijos, cómo podía yo suplir a mis hijos, cómo podía salvar de este mundo, de las cosas malas de este mundo a mis hijos. Y entendí, dice: yo soy Jehová tu Dios, en Éxodo 20, dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, donde yo era esclava, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando escuché eso, dije: ¿cuántos dioses tenía yo? ¿Cuántas cosas estaban enfrente de mí primero, antes que tú, Señor? Y después, más adelante, cuando yo entendí, dice: dice que no me iba a inclinar a ellas ni las voy a honrar. Dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso me hizo reaccionar rápidamente. Y dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Después de eso no hubo más que obedecer los mandamientos del Señor, que buscar al Señor con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Ahora les digo que esa fue una parte pequeña de cómo Dios empezó a tratar en mi vida, cómo Dios empezó a moldearme, cómo Dios me empezó a bendecir. Poco a poco, como el Señor, yo podía sentir su amor y su misericordia en cada una de las cosas que yo estaba sintiendo, todos los cambios, todas las bendiciones, y llegamos al punto más fuerte, que son los hijos. Mis Amén. hijos no me querían seguir. Mis hijos, una de ellas, y perdón mi amor que voy a mencionar esto, fue porque ustedes saben, hermanos y hermanas, que para nosotros los hijos son una parte muy, pero muy importante, amén, en nuestras vidas, que es el motor muchas veces de nuestras decisiones, amén, de todos los movimientos que hagamos en nuestras vidas. Nuestros hijos son una parte muy importante.
Cuando llegaba de la iglesia, una de mis niñas me miraba cómo Dios había no solo transformado mi corazón, sino cómo Dios había transformado mi apariencia, cómo me miraba como esa mujer, amén, esa mujer casta, esa mujer diferente, que ya no decía malas palabras, que ya no tenía ciertas conductas que a Dios no le agradan, y ellas me miraban y miraban mi cambio, y una de ellas me mencionó, dice: mamá, yo nunca creí que te iba a mirar así, pero lo hizo con una mirada de desaprobación que me dolió tanto, pero con la palabra de Dios ya en mi corazón decía muy claramente, y cuando ella me dijo eso me dolió de momento, pero yo dije en mi mente: lo hago por ti, mi amor, por amor a ti. Y no se lo dije literalmente, pero le dije: por amor a ti, mi amor, por amor a ustedes. Estos cambios que Dios está haciendo en mi vida es el pacto que estoy haciendo con Dios a cambio de las bendiciones que Él tiene guardado para ustedes. Yo estaba dispuesta a seguir al Señor por la vida de mis hijos, que permití que Dios fuera transformando mi corazón de una manera fuerte, y me sujeté a Él y a sus mandamientos, y el Señor empezó a obrar de una manera hermosa en mis hijos. Yo miraba la diferencia ahora de vivir con Dios y vivir para Dios y servir a Dios a vivir sin Él. Y un testimonio muy grande que me gustaría que ustedes escucharan, mis amados oyentes, mis hermanos en la fe, y aquel que todavía no conoce al Señor, la misericordia y lo grandísimo que es mi Señor. Quisiera decirles que yo entré a trabajar en todo esto, tomé un trabajo muy bueno, pero tuve un accidente fuerte en mi trabajo. Me atacaron unos pitbull y me lastimaron mucho, y así quedó todo. Y mi trabajo peleó por mí, y sin yo darme cuenta, al tener yo 3 meses sirviendo ya a Dios en lo que yo podía, estando ahí con mis hijitos ya después de 3 meses, aún sin bautizarse todos, pero yo ya estaba ahí. Después de una visita que tuve de unas hermanas en mi iglesia, en un devocional, en una oración en mi casa, me estaba despidiendo de ellas cuando llega el correo y lo recoge una de mis hijas, una de ellas, y lo abre y mira que era una cantidad grande de dinero, una remuneración por mi trabajo. Era una cantidad bastante grande. Estoy hablando ya del empiezo de $58,000, cuando yo no tenía un galón de leche para mis hijos, cuando yo no tenía dónde refugiarme con mis hijos. El Señor Jesús empezó a obrar de esa manera en mi vida. Yo ya no estaba trabajando, afanada, yo ya no estaba corriendo de lugar a lugar, simplemente corría a postrarme a los pies de Jesucristo, humillarme en su presencia, derramar hasta todas mis lágrimas delante de la presencia de Dios, clamando por su misericordia, y no solo la provisión económica, sino por la salvación de mi hogar, de mis hijos, y tener una vida en santidad, una vida apartada del pecado, una vida apartada del mal. De ahí en adelante el Señor Jesús pasó a ser mi proveedor y mi pronto auxilio en las tribulaciones, y en todo momento nunca cansaré, amén, de glorificar y honrar el nombre de Jesucristo en mi vida y en mis hijos. Recuperé mi casa después de ese cheque que llegó. Hablamos al mortgage para decirles: ya tenemos aquí lo que les debemos. Había estado en una espera y en una transición, en un continuo pelea con el banco de eso, y llamamos. Mi hija me hizo el favor de llamar. Ella se quedaba sorprendida cuando el banco le decía no. Era una cantidad grande también que se debía en el banco. Y mi hija les dijo no. Me decían: no, mamá, aquí dicen que no debes nada. Le dije: pregunto otra vez, dale toda la información, quizás estamos en un error, quizás ellos no han entendido. Y para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, hermanos, el Señor pagó
toda mi deuda en el banco, el Señor me regresó mi propiedad, el Señor me dio, amén, esa bendición económica. Yo no tuve que pagar ni un solo dólar de esa deuda tan grande por la razón que estaba perdiendo la propiedad. Donde era el lugar de refugio de mis hijos y mío, estaba de nuevo esa casa. Sin yo hasta ahorita yo no he cuestionado al Señor qué pasó. Yo nunca he preguntado nada. Solo lo único que sé es que ahí están esos documentos que me enviaban para dejar la casa, para salirme con mis hijos. Nunca cuestiones al Señor, nunca cuestionemos al Señor de lo que Él le place hacer y cómo lo hace. Él es dueño del oro y la plata. Él es dueño de todo. Amén. Y Él será siempre mi proveedor y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amén, amén, hermana. No la quiero ni interrumpir porque es tremendo lo que nos está contando, lo que Dios ha hecho en su vida, y Dios es un Dios de imposibles. Imagínense ustedes abrir su correo, abrir su buzón y sorpresa, un cheque de $58,000. ¿Cómo les parecería eso? Eso es un milagro, Dios es tan maravilloso que uno se queda con la boca abierta. Mi agradecimiento a todas las personas que el Señor puso en mi camino. Esa viejecita hermosa que acarició mi pelo cuando Dios me encontró es una misionera hermosa, una misionera que dejó todo para servir al Señor. La hermana Ligia Rodríguez. Hermana Ligia Rodríguez fue esa hermosa mujer, bella, usada por Dios en mi vida. Amén. Y si nos está escuchando, hermana, Dios le bendiga. Muchas gracias por dejarse usar del Señor. Amén, hermanos. Y mi hermana Ligia es una mujer tremendamente guerrera, que impactó mi vida, que me dijo: hermana, así es como se sirve al Señor. Hermana, en agradecimiento nosotros es que le servimos al Señor. Y yo agradecida con el Señor y guiada por esa tremenda guerrera que fue mi hermana Ligia. Amén, que fue la persona que Dios usó para que yo llegara a sus caminos. Amén, y quien me estuvo ministrando y guiando en la palabra de Dios, me llevó a conocer a mis otras hermanas, mi hermana Rebeca Rodríguez, bella, hermosa hermana también, sierva de Dios, que es la mami de mi actual pastor. Amén, mi hermana Rebeca, ella fue una mujer también que creyó en mí, que me dio la oportunidad, amén, de empezar a servir a Dios en el departamento de damas, acompañada de nuestra hermana Mercy, también Enríquez, que era del departamento de damas, y mi hermana Ligia, junto con ellas empezaron a guiar mi vida en el liderazgo. Amén. Ellas fueron bien importantes para que yo empezara a servir al Señor. Yo lo servía con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Mis agradecimientos cada día eran uno nuevo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada mañana, cada mañana. Nuestro abuelo, con todo cariño le llamamos Ezeles Rodríguez también. Era el esposo de mi hermana Ligia, era mi primer pastor. Y él me guió de una manera muy sabia, muy hermosa. Un gran pastor, usado grandemente por el Señor. Cuando él se fue, me quedé ya bajo el pastorado de mi hermano Eduardo Rodríguez, y después del hermano Rodríguez siguió mi actual pastor, mi pastor Miguel Rodríguez, al cual tengo mucho que agradecerle, porque fue de gran bendición también en mi vida. Tremenda bendición, cómo ha guiado mi vida, mi liderazgo, a mis hijos, cómo me ha guiado hasta este momento. Es una manera que ha impactado su testimonio también, de cómo guía, amén, nuestra iglesia, cómo guía a nuestros hermanos, cómo guió mi ministerio, cómo siempre estuvo ahí conmigo, de la mano, llevándome, guiándome cómo hacer las cosas cada vez con mayor excelencia para el Señor. Gracias, si es que acaso nuestro pastor nos está escuchando, yo le doy las gracias, pastor, por todo lo que usted ha hecho por mí y por mi familia. Él me formó y me sigue formando, y el Señor de la mano mía y mi pastor,
es que he podido continuar adelante, amén, peleando la buena batalla. Me siento ahora que tantas cosas y tanto vivir, amén, de una manera tan bonita, amén, en el Señor, caminando del Señor, Él me formó, como me dicen mis hermanas, una guerrera, porque no hay para Dios nada imposible. Y cuando aprendemos, amén, la palabra de Dios de la manera que nuestro pastor nos ha guiado, leyendo nuestros 4 capítulos diarios, amén, ayunando, orando, amén, y sin desmayar, seguir adelante, buscando la presencia de Dios en ayuno y oración. Amén, amén. Me recuerdo algo que en la palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, mis hermanas, este es un versículo que impactó mi vida y con el que he mantenidome fuerte. Toda la palabra de Dios es hermosa, pero esto es algo que impactó mi vida. Cuando veo que quiero ser débil, dice: fuerte soy. Y dice: y cuando quiero desmayar, recuerdo que el Señor Jesús me ha enviado a obedecer. Amén. Amén. Y cuando miro que Él estará conmigo, no más temor. Entonces, mis hermanas, en el nombre de Jesús, amén, les digo: nunca desmayen, no teman, que Jehová estará con nosotros en todo momento. Amén. Mujer virtuosa.